¿Sabías que España ahora mismo tiene 1,6 billones de euros en deuda? Y te estarás preguntando, sí, es un número muy grande, pero ¿realmente me afecta a mí en algo? Pues en este vídeo te voy a explicar cómo te afecta esa cantidad y sobre todo, lo más importante, el crecimiento exponencial que está teniendo la deuda en nuestro país. Si eres joven, quédate porque esto te afecta a ti directamente. Para entender el problema, primero debemos saber qué es realmente la deuda de un país y por qué su peso crece año tras año. Hoy te voy a explicar una verdad muy incómoda. ¿Por qué la deuda pública española está aumentando año tras año, incluso en épocas de crecimiento de la economía española? ¿Y por qué, aunque la estadística diga lo contrario y que el PIB va creciendo año tras año, no vemos una mejora real en la economía? Vamos a empezar con lo más importante. ¿Qué es la deuda? La deuda no es algo abstracto que no sabemos lo que es algo muy concreto. Es el dinero que España debe a terceros y que utiliza para financiar el gasto público. Y viene con una coletilla. Es una promesa. La promesa de devolver tanto el capital como los intereses. Y quedaros porque, sobre todo, los intereses es lo que más importa de esta deuda. Te voy a poner una metáfora para que más o menos asemejes la deuda pública a algo más cotidiano. Imagínate que tu hermano pide un préstamo para comprarse una casa y te pone a ti como aval. Mientras que tu hermano pague sus cuotas, no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre si tu hermano un día no tiene suficiente dinero y el banco te llama y te quita para poder pagar su deuda? Pues eso es exactamente lo que puede ocurrir ahora mismo en España. España está endeudándose cada vez más y más. Y ahora mismo sí es sostenible, pero ¿qué ocurriría en un futuro en el cual España no tenga dinero para poder pagar? Pues vas a ser tú y todos los que vamos a pagar esa deuda. ¿Cómo? Pues en el último bloque te voy a enseñar cómo puede ser que este país nos haga pagar esa deuda. La economía puede crecer, incluso sin crear riqueza real. Aquí empieza la parte que pocos explican sobre cómo el gasto público infla el PIB. Como te he dicho antes, España debe 1,6 billones de euros, pero esto no es el mayor de nuestros problemas, sino el crecimiento de esta deuda. El crecimiento, ¿por qué? Porque todos los años España se endeuda más que el año anterior, entre unos 60 u 80 mil millones de euros anuales, lo que equivale más o menos a la recaudación total del IRPF de un año completo. Y os preguntaréis, pero ¿es tan malo que crezca la deuda? ¿O como vemos en los datos, el PIB está subiendo y los datos macro son buenos? Pues es un poco tergiversado. Como todos sabemos, las estadísticas se pueden interpretar como uno quiera, más o menos. Entonces, en la fórmula que estáis viendo ahora mismo del PIB, vemos que la segunda componente es el gasto público. Por lo tanto, todo gasto público que haga el gobierno aumenta el PIB, ya sea productivo o no sea productivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú esa deuda te la gastas en construir viviendas para la gente, pues eso sí es un gasto productivo y seguramente revierta en tu economía. Pero ¿qué ocurre cuando ese gasto público es un gasto no productivo? Como vemos, los gobiernos tienen mucho gasto superfluo, mucho gasto en administraciones, mucho gasto en cosas que no son productivas, por lo tanto no revierten de nuevo en la economía. Únicamente son gastos tirados a la basura. Por lo tanto, aunque el PIB nominal esté subiendo, es únicamente porque estamos inflando esa estadística mediante deuda, la cual debemos pagar en un futuro. Vamos un poco más. ¡Uy! Te voy a poner un ejemplo súper tonto. Mira, imagínate que tú estás en un examen y te dice el profesor, si pones tu nombre, te doy un punto. Pues obviamente tú escribes tu nombre y tu examen va a tener un punto más de lo que deberías haber sacado. Y tú dirás, uy, qué bien, tengo más puntuación, soy muy listo. Pues no,
tu nota es un punto menos. Y en España, con la deuda, está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿El PIB está subiendo? Sí, claro, claro que está subiendo. Pero si estamos inflando esta estadística gracias a que emitimos deuda, cuando tengamos que pagar esa deuda en un futuro, muy probablemente el PIB, ¿qué hará? Pues se hundirá y no creceremos tanto. Oye, un momentito, voy a parar unos segundos para que le des like, compartas este vídeo y te suscribas a este canal. Ah, que todavía no le has dado like. Venga, hombre, que es súper fácil, que harán con la actualización de YouTube, únicamente le tienes que dar al botoncito de aquí abajo. Venga, va, que me haces un gran favor y estamos en Navidad, venga. Bueno, muchas gracias por darle a like, por compartirlo y continuamos con el vídeo. Detrás de cada euro que el Estado pide prestado, hay alguien que lo financia. Pero lo importante no es quién presta, sino por qué seguimos necesitando pedir más. Supongo que os estaréis preguntando que ¿quién compra la deuda de España? Pues la deuda, sobre todo desde el 2020, la está comprando el Banco Central Europeo. Pero cuidado, porque ya ha avisado que en futuros años va a dejar de comprar deuda de estos países, de toda la Unión Europea, porque, como ya he dicho antes, lo único que está haciendo es manipular y tergiversar las economías locales. Porque claro, si yo todo lo que emito de deuda me lo compra el Banco Central Europeo y encima recordar que el Banco Central Europeo es el que emite el euro. Por lo tanto, cuanto más deuda compre, mayor va a ser la inflación, porque más billetitos va a imprimir. También muchos fondos de inversión, bancos y aseguradoras, sobre todo para el tema de pensiones, compran este tipo de activos. La verdadera amenaza no es la deuda en sí, sino su coste oculto en los intereses, que crecen incluso cuando todo lo demás se frena. Pero, como he mencionado antes, lo importante es el crecimiento exponencial que está teniendo esta deuda. ¿Por qué? Porque cuanto más crece, más intereses tenemos que pagar. Y, al igual que cuando tú vas a un banco, cuanto más deuda tienes, más intereses tienes que pagar. Y te voy a dar un dato muy gracioso. La deuda, la mayoría de la deuda nueva que está pidiendo España es para pagar deuda antigua. No es deuda para cosas productivas, no es deuda para mejorar el sistema de sanidad, no es deuda para hacer más casas, no, es deuda para pagar deuda. ¿Por qué? Porque no tenemos los suficientes ingresos para poder devolver esta deuda de forma natural, podríamos decir. Te lo voy a poner con otro ejemplo. Imagínate que tú tienes una tarjeta de crédito y te gastas 3.000 euros, pero el día que tienes que pagar esos 3.000 euros no tienes dinero. Te vas al banco de al lado, le pides otra tarjeta de crédito y de esa nueva sacas 3.000 euros para pagárselo a la primera. ¿Qué has hecho? Lo único que has hecho es cambiar la deuda de tiempo. ¿Pero qué ocurre? La segunda tarjeta, en vez de pedirte un 2% de intereses, a lo mejor te pide un 5%. Así que lo que estás haciendo es una bola de nieve de intereses que llegará un momento que tenga que explotar. Ahora mismo los intereses equivalen más o menos a 35.000 millones de euros anuales. Más o menos el presupuesto completo de universidades y de investigación y desarrollo de España. Como veis, si no tuviéramos tantos intereses, podríamos gastar ese dinero en universidades, en sanidad y en mejores infraestructuras. Las consecuencias de esta deuda no caerán del cielo, recaerán sobre quienes hoy están empezando su vida laboral y financiera. Algunos economistas defienden el uso de la deuda. Que yo no digo que la deuda sea mala. Tú, para comprarte una casa, te endeudas. Para comprarte un coche, te endeudas también. ¿Pero por qué? Porque te estás endeudando para obtener cosas productivas. El problema, como he dicho antes, es cuando te endeudas para pagar gastos que no revierten en ningún ingreso para ti. Por lo tanto, hay que mirar qué crece más, el PIB o la deuda. Y como estamos viendo, la deuda está creciendo en torno a un 4% anual y el PIB está creciendo entre un 2, 2,5% anual. ¿Veis la diferencia? La deuda crece bastante más que el PIB. Esto lo único que hace es aumentar la deuda, aumentar los intereses y crear una situación futura. ¿Escucháis bien? Futura,
O sea, los jóvenes en un futuro vamos a tener una situación bastante peor porque hoy en día estamos utilizando una deuda para vivir mejor. Esto es tan fácil como si tú vas al gimnasio, te pones en una cinta a correr y cada vez la cinta va más rápido y más rápido. ¿Y qué ocurre? Tú llega un momento en que no aguantas esa velocidad y te caes. Pues la deuda es exactamente lo mismo. Al principio la podremos contener mediante medidas, subidas de impuestos, bajada de alguno de gastos, pero llegará un momento en que sea tan alta que gran parte del presupuesto de España vaya únicamente a repagar deuda. ¿Y de dónde recortarán? Pues, quién sabe, problemas del futuro, ¿no? Si nada cambia, la deuda puede convertirse en una trampa que limite el futuro económico del país durante décadas. Y ahora vamos con el bloque más importante. ¿Cómo nos va a afectar esto a los jóvenes y a las personas en un futuro? Pues muy fácil. Si tienes más gastos, hay que pagarlos. Así que, ¿cómo aumentas esa recaudación? Pues con impuestos. Ya vemos que año tras año nos están cobrando más impuestos en todo. Comida, trabajo, cotizaciones sociales, cualquier impuesto, todos han subido. La tasa de basura tan polémica que hay ahora, todos han subido. ¿Y por qué? ¿El gobierno te está cobrando más porque quiere mejorar esos servicios públicos? No, el gobierno te está cobrando más porque no tiene dinero para pagar. No tiene dinero para pagar pensiones, no tiene dinero para pagar la deuda, no tiene dinero para mantener todos los gastos que tiene. Y de algún lado tiene que sacar ese dinero para poder pagar. Como ya vimos en vídeos anteriores sobre las pensiones son el gasto más importante que tiene el gobierno ahora mismo. Y tendrá en un futuro, porque va a haber muchos más pensionistas en el futuro. Así que, ¿de qué partida creéis que van a quitar dinero si hace falta recortar el gasto? Pues obviamente de la partida más importante, de las pensiones. Así que las pensiones en el futuro muy probablemente sean peores que las pensiones de hoy en día. Y como ya he mencionado antes, otra cosa, si tú estás gastando mucho dinero en repagar deuda, ese dinero no lo estás usando en otras cosas. Por lo tanto, seguramente todos los servicios públicos vayan a peor porque no va a haber dinero para mantenerlos. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué ocurrirá si nadie arregla esto? Y ahora miremoslo por el lado positivo. ¿Y qué ocurrirá si arreglan esto? Pues si no lo arreglan, básicamente llevo 10-15 minutos diciéndote qué es lo que va a ocurrir. Básicamente, más impuestos en el futuro, menor gasto y probablemente una peor vida que hoy en día. Porque estamos, como dice el refranero español, pan para hoy y hambre para mañana. Estamos trayendo el beneficio futuro al presente. ¿A costa de qué? De tener que pagar en el futuro muchos intereses. ¿Y qué ocurrirá si lo solucionan? Muchos economistas dicen que recomiendan más o menos entre un 80 a un 90% de deuda sobre el PIB. Ahora mismo España está entre el 100-110% del PIB. Es un nivel no saludable porque si ocurre cualquier cosa, por ejemplo, otra pandemia o cualquier emergencia nacional, no tenemos ese margen de maniobra para poder emitir más deuda y suplir ese gasto puntual tan importante. Por lo tanto, si conseguimos bajar a ese 80-90% del PIB, España va a tener mucha mejor salud financiera y muy probablemente el gasto que esté haciendo el Estado sea únicamente en cosas productivas. Por lo tanto, te hago una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Seguir aumentando la deuda y creer que con subvenciones y gasto público se solucionan las cosas? ¿O bajar la deuda y hacer que el pueblo sea quien decida en qué se gasta ese dinero? Es una reflexión que os dejo. Y como conclusión, este vídeo no es para asustarte y para decirte que la situación de España va a ser una catástrofe, porque para eso queda mucho. Y hay muchos países que están bastante peor que nosotros. Pero echemos un ojo a esos países.
Francia está haciendo exactamente igual que lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Y mira cómo están. Alemania también lo hizo. Japón tiene un 200% de deuda sobre el PIB. ¿Y cómo está? En crisis. Por lo tanto, miremos a los vecinos y anticipemos esos problemas. Bajemos la deuda y hagamos que el gasto público sea un gasto productivo. Así que espero que te haya gustado este vídeo, que lo compartas con todas las personas que sean jóvenes y creas tú que deben ver esto para que en un futuro no se alarmen, y te veo en los siguientes vídeos.